Hola jóvenes, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, Bien, profe, Buenas buenas tardes. tardes. bien, todo muy bien, muchas gracias. Y Hola, buenas acá, tardes. buenas tardes. Y acá estaba recordando que estamos 25 de julio, chiquillos. Significa que ya la primera o segunda semana, ¿cuándo dan ustedes sus exámenes? ¿Ya les dijeron ya? ¿Les dijeron o no? Pero ya deberían estar dando sus exámenes Sí, durante la primera. el 8 de agosto en adelante, creo, profesora. Mm, nos falta muy poquito, entonces de aquí a 2 semanas más, eh, estarían ustedes dando lo que son sus respectivos exámenes. Y, y estaba viendo que el tiempo pasó volando porque empezamos las clases en abril, mayo, junio, julio. Y ya estamos a puertas de agosto. Así que, pero el tiempo pasado rápido, pero sí, al menos estoy contenta porque sí se han pasado todos los exámenes y creo que sí están preparados para poder eh, dar este examen sin miedo, ¿cierto? Y, y con todas las ganas de poder aprobarlos. Bueno, chicos, hoy día vamos a vamos a seguir repasando. Bueno, vamos a seguir repasando. Este es otro ensayo que nosotros vamos a realizar y todo ahí lo vamos a compartir en conjunto. Bueno, si tienen dudas, preguntas, consultas, ustedes me van diciendo. Bueno, hasta el momento, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con algún contenido? Algo que han hecho. ¿Está todo bien entonces? ¿Ninguna duda, ni una consulta? Todo bien. Ya, todo bien. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a empezar la realización de este ensayo. Este ensayo es de 20 preguntas, son todas preguntas de alternativas correctas. Y, y entonces, ustedes, y ahí vamos a ir compartiendo, ¿cierto? Y viendo cuáles son las alternativas correctas. Recuerden que con 20 preguntas, con 13 buenas, ustedes tienen el 4 y así pueden lo que es aprobar la asignatura. Si son 25, porque en el caso de algunos exámenes son 25 preguntas, entonces con esas 25 preguntas, ustedes con 15 buenas, ustedes aprueban su examen. Bueno, así que esa es la correlación. Ya, chiquillos, comencemos entonces. Recordemos que su examen es de Historia Universal más Geografía e Historia de América Latina y Actualidad. Ya, vamos a comenzar. Ya, acá, entonces dice, lee el siguiente texto y conteste las preguntas. Desde la invención de la escritura se han desarrollado diferentes soportes para escribir. Aquí se presenta un esquema de tiempo con esta evolución. Entonces, lo primero, está la ficha de Greda escrita, Mesopotamia 4000 a.C., después está el papiro Egipto, de 2560 a 2550 a.C., después el Cantar de los Nilemburgos, manuscrito medieval Europa, siglo XIII, después viene el libro de la Biblia, en la imprenta alemana, siglo XV, y el folleto de Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, imprenta Francia, siglo XVIII. Ya, igual les voy a pedir aquí si pueden sacarle fotos, si pueden hacer un pantallazo.
Bueno, para poder ir bajando las otras preguntas. Entonces tenemos una imagen y en esta imagen entonces vamos a responder esto. Dice 1. ¿Con qué periodo de la historia universal se relaciona el papiro que aparece en el esquema? ¿Antigüedad, Edad Media, época moderna o época contemporánea? El papiro, chiquillos, el papiro. ¿Con cuál se relaciona? ¿Antigüedad, Edad Media, época moderna o época contemporánea? ¿Verdad? Ya, antigüedad, dice el André, y los otros compañeros que dicen. Acuérdense, ahí nos dice el papiro, aquí está el papiro. Y el papiro está en el año 2560 a 2550 a.C. ¿A cuál corresponde? ¿Cuál sería la respuesta correcta, chiquillos? ¿A, B, C o dedo? Ah, La A, ya Paulina. Ya. Muy bien, chiquillos. Excelente. Entonces, acá eso corresponde a la A, porque el papiro es de la época antigua. Bueno, Mesopotamia, ¿de qué época es? Mesopotamia es de época contemporánea. ¿Y contemporánea? No. No, pero mira, Mesopotamia, 4000 antes de Cristo. Ah, ¿De qué época sería? Está aquí. antes de Cristo, ¿Cuál sería el? Muy bien. Si antes de Cristo, ¿qué época sería? antigüedad, antigua. Antigüedad, muy bien. Si yo les digo el siglo, este siglo, el siglo XIII, ¿qué época es? De aquí tenemos la época, antigüedad, edad media, moderna o contemporánea, siglo XIII. Contemporánea, No, ¿no? no. Ah, esta es la otra. A ver. Sería otra época. Siglo XIII, chiquillos, ya, pues la Paulina no es la única estudiante acá. Acá vemos 14 personas. Media. Edad media, bien Andrés. Andrés, para ti, esta Francia, siglo XVIII, ¿qué época es? Moderna. Siglo XVIII, 1700, época contemporánea. Y ahora viene la época moderna, pues, siglo XV. Bueno, chiquillos, aquí lo que tienen que saber, acá tienen que saber los periodos de la historia universal. Bueno, con lo que están acá, y tienen que saberse más o menos los años de inicio y los años de término. Así que anoten eso en su respectivo temario. Bueno, ahí tenemos otra consulta. Entonces, temario tenemos que aprendernos los principales periodos de la línea de tiempo. Y ahora van a responder la pregunta número 2. Luis, pásame el celular con el cargador. Ya dice 2. ¿Qué periodo del esquema es contemporáneo con el proceso de descubrimiento de América? Alemania siglo XV, Francia siglo XVIII, Egipto 2560 y Mesopotamia 4000 a.C. Alemania, siglo XV. ¿Ya? Bien. ¿Y los otros compañeros qué dicen? también la Bien. Recordemos que ahí tenemos que saber la fecha de descubrimiento de América, ¿cierto? ¿Y cuándo fue la descubrimiento de América? Fue en el año 1492. excelente, súper bien. 1492. Entonces ahí fue. Entonces, ¿qué siglo corresponde 1492? Al Siglo siglo XV. XV, ¿cierto? Porque acuérdense muy bien que al 14 hay que sumarle 1. Al 14 más 1 sería 15. Entonces,
sería siglo XV. Entonces ahí sería la 2, sería la A. ¿Qué tenemos que saber ahí, chicos? Recuerden, tenemos que saber convertir los años a siglos y los siglos a años. Vamos a apagar la luz y la tele. Ya. Entonces, eso. Recuerden que tenemos que hacer la conversión. Si sabemos la fecha del descubrimiento de América, recordemos que tenemos que saber algunas fechas íconos o las más importantes, tenemos que convertirlas a siglos. Y entonces ahí en esta podemos obtener la respuesta. Bien, chiquillos. Entonces la 2 sería la A. Recuerden colocar al ladito del 1 al 20 y ver más o menos cómo les va a ir. Bueno, la idea es que me vayan diciendo cuántas buenas tienen para ver si aprueban o no este ensayo. Siguiente dice, ¿cuál de las siguientes culturas se localizó en la zona de Mesopotamia? ¿China, griega, sumeria o vikinga? Yo puse la B. ¿La griega? Igual Ya, digo que esta es mi profesora. Sumeria. ya. Sumeria, ya el André dijo Sumeria. Está entre la B y la C. Ya, una de las dos es la correcta. Ya. ¿Se acuerdan? Que teníamos un mapa, ¿cierto? ¿Dónde está el mapa? Ya. Vamos, pucha, es que si no tengo el mapita, ya, pero mira, China, recordemos, acuérdense que Mesopotamia se encuentra en Egipto, o sea, al lado de Egipto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Se encuentran al lado de Egipto en África, principalmente. Y Mesopotamia igual se encuentra como en el sur de Asia. Bueno, entonces, jóvenes, China, China, nosotros habíamos visto un mapita y Mesopotamia y China se encuentra arriba de Mesopotamia. Bueno, déjenme ver, esperen un poquito, déjenme ver algo, déjenme ver algo acá. Esperen un poquito a ver si es que puedo buscar un mapita. Ay, por aquí es. A ver, veamos, aquí está, parece. Ya acá está. A ver. Ya, aquí tengo un mapita. Aquí encontré uno para poder decirles porque eh, con el dibujo no me va a quedar muy malo. Así que mejor lo vemos a través de un mapita. Ya, al tiro. Ahí vamos, lo quiero compartir. Aquí está, compartir pantalla. Ya, entonces, ya chicos, aquí tenemos el mapa, ¿cierto? Y las opciones eran 4, China, Grecia, Sumeria y Vikinga. Entonces, acá tenemos a Mesopotamia. Bueno, y vamos a ir descartando. La primera opción, que nos dijeron que eran los chinos, ¿cierto? Y no. No, no son, nos ubica ahí lo que son los chinos, en la Mesopotamia. Después nos dicen que es Grecia. Y nosotros sabemos aquí que no, que Grecia está aquí al lado de Roma. Bueno, otro dato también que les quería decir, que cuando hablamos de Grecia hablamos de los helenos. Anoten, ¿le dicen los griegos o les dicen helenos? Bueno, ya. Entonces la China no es, los griegos o los helenos tampoco.
Y después nos dice los vikingos, y los vikingos no son una civilización antigua. Bueno, los vikingos, recordemos que son pueblos germanos, pueblos bárbaros, que son nómades, que se van trasladando de un lugar de otro en toda Europa, en toda esta época medieval. Entonces, ¿cuál es la opción que nos queda, chiquillos? Nos queda la opción C. Aquí en Mesopotamia, antes, o no sé si antes, pero sí dentro de Mesopotamia se encontraban un pueblo que se llamaban sumerios. Entonces, algunos le dicen Mesopotamia como tal, otros le dicen Mesopotamia, que ahí habitaron el pueblo de los sumerios. Entonces ahí sería la respuesta la C, chiquillos. Bueno, entonces, ¿cuál de las siguientes culturas se localizó en la zona de Mesopotamia? Y fueron los sumerios. Muy bien. Entonces la 3 sería la C. Y recuerden ahí el mapita también de las grandes civilizaciones. 4. La 4 dice, ¿cuál de las siguientes características corresponde a la sociedad europea durante el siglo XIII? A, el surgimiento de la burguesía. B, el desarrollo del sistema capitalista. C, escasa influencia política del catolicismo. O D, predominio del pensamiento humanista y científico. Yo puse A. Ya, la A. Y los otros compañeros que dice, acuérdense que aquí de nuevo nos están preguntando las fechas, de nuevo nos están preguntando los siglos. Siglo XIII, ¿qué época es? 1200. Ya, 1200, pero ¿qué época es? ¿Antigua, media, moderna o contemporánea? Media. 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 Entonces, ¿cuál de todas